10. Entendiendo, Amén. entendiendo lo que dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que Amén. nuestro Dios está ahí con los brazos abiertos y con la intención de que nosotros cada día nos acerquemos más a Él. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Tú has sido fiel y verdadero en todo tiempo. Te reconocemos como nuestro Señor y guía y reconocemos que este tiempo, Señor, en el cual nos conectamos es para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Guía, Señor, al que a traer, ser nuestro conductor, al que, que va a ser el vehículo de bendición para bendecir muchas vidas. Señor, que Él tenga la revelación que todos necesitamos de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando la carta a los Gálatas y hoy seguiremos viendo el capítulo 3, también parte del capítulo 4. Acuérdense que ya hemos estado estudiando el 1 y el 2, pero para el que no lo sabe, ¿verdad? Estamos estudiando la carta de Pablo hacia los Gálatas. Si usted no se conectó en los primeros capítulos, pues no hay problema, porque nosotros tenemos la grabación ahí, podemos hacérselo llegar. Así que Biblia en mano, ponga atención, esperamos que el Señor sea como dicen, su mediador, y que sea Él el que esté obrando en su vida y trayéndole toda sabiduría a sus mentes y corazones, ¿verdad? Así que vamos a dejar que nuestro hermano Nelson continúe con esta parte y pidiéndole a Dios que sea Él quien esté hablando en cada uno de sus palabras. Amén. Así que hermano Nelson, es todo suyo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Emilio. Bendiciones, pastores. Bendiciones, Amén. hermanos. Todos. Damos gracias al Señor que continuamos en esta noche con esta interesantísima carta, la epístola a los Gálatas, con un tema de mucha importancia y de mucho interés para todos nosotros en el día de hoy, ya que la palabra de Dios es escrita para todo tiempo. Primero se escribe para el tiempo correspondiente, o ellos entonces a quienes los apóstoles o los profetas escribieron los libros o las epístolas o cartas en el tiempo en el que ellos vivieron. Y luego traemos las aplicaciones al día de hoy, a sabienda de que Dios preserva y guarda de su pueblo en todo tiempo, no importa la región, el lugar en donde se encuentre o el tiempo en el que estemos viviendo. La carta a los Gálatas o epístola a los Gálatas, que ya la hermana Levy inició la semana pasada, clase anterior, estuvo tocando el capítulo 1 y el capítulo 2. Los capítulos 1 y los capítulos 2. Pero antes de nosotros entrar al capítulo 3 de lleno, recordar que la hermana Levy estuvo tocando los temas referentes o los temas que tratan entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Decirle, hermanos, algo muy importante aquí para que puedan absorber bien cuando vamos explicando algún tema o algo de la epístola, que no se enreden. Y es lo siguiente: recordar siempre, hermano, que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos. Bien, la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos. Los capítulos y los versículos los pusieron los estudiosos tiempos después para mayor entendimiento, mayor facilidad y mayor indagación, búsqueda y ubicación de pasajes a fines de uno poder estudiar de una forma más efectiva. Ahora bien, cuando se colocaron estos capítulos y estos versículos, sucedió lo siguiente: que los temas que se tratan en las epístolas y en los libros pasan de un capítulo a otro en muchas ocasiones. Si, por ejemplo, Pablo está en una carta hablando de la circuncisión en una epístola, puede que ese tema de la circuncisión abarque 2 capítulos. Tome un capítulo completo y tome una tercera parte de otro capítulo o la mitad de otro capítulo, pero no necesariamente tener un capítulo directamente. Aprendamos esto para que aprendamos a manejar a lo que nos enseñaron en las escuelas, que se llamaba lectura comprensiva.
a saber cuál es la idea central o el punto central de toda una porción y cuál es el punto central de cada parte de la porción general. Y así nosotros vamos a entender más fácil. Digo esto porque aquí sucede con mucha frecuencia que un tema se pasa para otro capítulo. Pasa 3/4 o la mitad o 1/4 de un capítulo posterior. Entonces, sabiendo eso, decir que los 4 grandes temas, recuerden que los temas no necesariamente están dentro de un capítulo. Estos temas son los que trata la carta. El apostolado de Pablo, en donde él defiende su apostolado, porque está en juego, entre comillas, su apostolado, pero no, lo que realmente está en juego, en el fondo, lo que está en juego realmente es la verdad del evangelio, por la cual él ha sido constituido apóstol personalmente por Cristo. Eso es lo que está en juego. No el apostolado, lo que está en juego es que si el apóstol falso o verdadero, su veracidad tendrá fuerza suficiente o está avalado por la veracidad del evangelio que él predica. ¿Entendido? Es decir, que lo que importa realmente es lo que él predica, y eso es lo que lo hace un verdadero apóstol, lo que él predica. Y eso es lo que él quiere dejar dicho a entender, lo que quiere dejar a entender a sus opositores. Ese es uno de los temas, el apostolado de Pablo. Otro de los temas, la salvación por la fe, que es lo que vamos a tocar hoy, realmente. Ese es el tema central, la salvación por fe. De esta noche, del día de hoy, ese es el tema que vamos a tocar verdaderamente, en su profundidad y centrado. El otro tema que nosotros encontramos en esta carta es el legalismo frente a la libertad cristiana. Y es bueno saber, tener un perfecto y claro entendimiento de lo que es libertad, para no confundirlo con libertinaje. Y el cuarto y último es una vida en el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante también saberlo, para no tener confusiones en cuanto a que si yo tengo o no tengo el Espíritu Santo, si fulano lo tiene y yo no lo tengo. Esto es importante, pero eso es un tema que ya lo tocará la hermana Levy al final, igual que el legalismo frente a la libertad, la hermana Levy. Hoy vamos a estar viendo la salvación por la fe, pero esos 4 puntos están en porciones y hay 3 grandes porciones en la Biblia. 3 grandes, o sea, del capítulo tanto al capítulo, eso es una porción. Del capítulo tanto, eso es otra porción. Entonces, la primera porción, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 11, trata del testimonio personal de Pablo. Pero la otra porción comienza en el capítulo 3, que es donde vamos a comenzar hoy, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 21, en donde habla de la promesa a Abraham, la promesa hecha por Dios a Abraham. Esa ilustración es lo que nos enseña a nosotros. Este tema, este estudio, esa declaración de Pablo, esa revelación que le vino a Pablo, es la que nos da a nosotros a entender que la salvación es por fe y no es por gracia, por fe, por gracia, mediante la fe en Cristo y no por obras de la ley, no por la ley. Ok, una vez usted haya entendido esto y lo haya tenido bien claro, usted sabrá cuál es la esencia del evangelio. Y usted sabrá entonces no ser engañado, sabrá qué es y cómo es que la persona viene a ser justificado, que es por fe y no por obra ni por ley. Y una vez sabiendo esto, esto te va a dar la libertad de tú amar al prójimo, de tú predicar el evangelio, te dará la libertad de tú luchar contra las cosas que vendrán en tu contra a forma de legalismo o a forma de religiosidad, que no es más que una forma de esclavizar al hombre, porque las religiones esclavizan a los hombres. Amén. Entonces, la tercera y última porción, son 3 porciones donde se encuentran los 4 temas. Entonces, la última porción es el resultado o la práctica del conocimiento de todas esas verdades anteriores. Cómo debemos nosotros vivir, que eso es donde la hermana Levy va a abordar. Entonces, habiendo dicho ya estos 3 puntos, que voy a repetirlo, el testimonio personal de Pablo, primera porción. Segunda porción, que es la que nos compete hoy, la promesa dada a Abraham. Y tercera y última, el resultado, la práctica de lo aprendido de todo lo anterior. Entonces, vamos al capítulo 3. Iniciemos con el capítulo 3, los versículos del 1 al 14. Alguien, por favor, que lo lea. Y una vez terminemos con el 14, que hayamos visto estos versículos, vamos a pasar inmediatamente al versículo, vamos a pasar al 15-20. Bien. Entonces, alguien, por favor, los versículos del 1 al 14, capítulo 3 del libro de Gálatas. Amén.
Leo la palabra en el nombre de Jesús. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, que vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham. Sí, sí. Era hasta el 5. Sí, siga. 5, ok. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Hasta ahí. Amén. Ya, hasta ahí. Gracias, hermana Mary. Amén. Recordar, hermanos, algo que ya la hermana Levy nos aclaró respecto al tema de la carta. ¿Cuál era la situación imperante en el momento en el que esta carta fue escrita? En la región de Galacia, recordando que en ese tiempo una iglesia no era una iglesia de 4 paredes, sino más bien una región. Por eso se le llamaba también comunidad. La iglesia popular, la iglesia grande, tiende a utilizar ese nombre, decirle parroquias, que es el mismo término, es otro término, pero que tiene el mismo significado de la palabra comunidad. Ellos le dicen parroquia, pero es lo mismo que comunidad, que es lo que quiere decir también como comarca o región. Ok, región, comarca, llámese como se llame. Las iglesias se le llamaba así, comunidades. Entonces la comunidad de Galacia era un conjunto de hermanos que estaban esparcidos en varias casas. O sea, no había un lugar especial. Recuerden que la iglesia con 4 paredes fue a partir de Constantino, cuando se formalizó. Eso es otro estudio que podemos dar, porque a veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es la iglesia. Pensamos que la iglesia son las 4 paredes. No, la iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros somos la iglesia. Y el saber eso nos unifica más. Nos compromete más los unos con los otros. Nos hace orar más. Pero eso es otro tema. No quiero entrar por ahí, porque a veces cuando estamos hablando de la iglesia, yo me emociono muchísimo. Me encanta ese tema. Entonces, miren, hermanos, el problema imperante en esa región era que habían hermanos inmiscuidos que venían, como decía la hermana Levy, y también aquí en el libro, que venían de un trasfondo judío. Habían nacido en el seno de la cultura judía o eran hijos de judíos. Entonces, ellos estaban obligando a los hermanos a circuncidarse y guardar la ley. Y tenían por norma enseñar que para vivir una vida cristiana íntegra y verdadera ante la presencia de Dios, tenía que circuncidarse y guardar la ley. Perfecto. Esto era lo que ellos hacían. Pablo le escribe a los hermanos y le hace saber de ese error, que nosotros somos salvados por gracia, por fe en Cristo, y no por obras de la ley ni por la circuncisión. Y esto es lo que Pablo está abordando en estas partes acá. Entonces, dice que Pablo llama la atención de que nosotros comenzamos a leer aquí, nosotros comenzamos a darnos cuenta que Pablo está llamando la atención a los Gálatas, llamando a las experiencias mismas que ellos han tenido, alegando, tomando pasajes del Antiguo Testamento, específicamente el tema de Abraham, para hacerle saber de que nosotros somos salvos por fe y no por obras de la ley. Que somos salvados por fe y no por obras de la ley.
Cuando leemos en el versículo 1, Pablo introduce diciendo, oh Gálatas insensatos. Y ahí hay unos signos de admiración. Él está admirado. Luego hace una pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay otras versiones que dicen, ¿quién como que lo engañó? O sea, ¿quién lo sedujo para no creer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Él hace una pregunta y fíjense, hermano, hagamos un paréntesis aquí en el capítulo 2. Oigan la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Él le hace una pregunta. ¿O fue por fe o fue por la ley que ustedes recibieron el Espíritu? Haciéndole reflexionar, pensar. Porque cuando Pablo fue predicando donde ellos, él no fue predicando ley. Pablo bien dice en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en más de una ocasión, que él no se propone predicar cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo no fue presentando la ley, sino a Jesucristo como este crucificado. Pero de una forma u otra, Pablo también introduce la ley en la enseñanza del evangelio, pero no de la manera como muchas veces hasta el día de hoy muchos pretenden utilizar la ley, como un medio de salvación, que no es así. La ley sí tiene su trabajo, la ley sí tiene su posición, la ley sí tiene su sitio dentro del plan redentor, y eso lo vamos a estar viendo más hacia adelante. Y esperamos que nosotros todos estemos claros. El que no esté claro, que haga la pregunta al final, que no se quede nadie, que todos salgamos bien en esta noche claro de esto. Ok. Dicen en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense que la palabra carne aquí se refiere a la circuncisión. Cuando se utiliza la palabra circuncisión en muchas partes acá en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la ley, se está refiriendo también a la vida bajo la ley, o se está refiriendo también a la religión judía, cuando él se refiere a la circuncisión, como también a la práctica del el corte del prepucio, que era la señal o fue la señal del pacto entre Dios y Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y como señal llamó a cortarse el prepucio a todos los hijos descendientes de él, como señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, que todo el que era hijo o es hijo de Abraham carnalmente ahora se circuncidan como forma de mostrar que ellos están bajo ese pacto. Pero una vez Cristo vino, eso es abrogado, porque el significado y el sentido central de eso descansa en la obra expiatoria de Jesucristo. Ya Cristo la consumó en la cruz del Calvario. De manera que la circuncisión no tiene ningún tipo de actividad al día de hoy, ni ningún tipo de función. La fe es lo que tiene la función todo el tiempo, aún todavía antes de que Dios le diera la ley a Moisés, y eso lo vamos a estar viendo más hacia adelante, porque la gracia está por encima de la ley. La gracia fue primero que la ley, y eso lo vamos a ver también más hacia adelante. Entonces, él dice en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está preguntando, pues entonces Cristo, el que obra en ustedes con señales, prodigios y milagros, ¿lo hace a través de la ley o lo hace a través del Espíritu? Explíquenme eso. Es como una pregunta capciosa que él le hace. Pablo sabe que Pablo tiene la respuesta, pero él hace la pregunta para que ellos reflexionen sobre esa verdad, para hacerle entender y reflexionar de que ellos recibieron todas las señales, prodigios y milagros, y fueron usados por Dios para las señales, prodigios y milagros, portentos, sanidades y demás, hablar en lengua, por el Espíritu que le fue suministrado por Cristo, porque fue Cristo que envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el carácter de Cristo en el creyente. Por tanto, cuando Cristo sanó, cuando Cristo trajo milagro, cuando Cristo hizo portento, ese Espíritu que lo hizo a través del Espíritu nos fue dado a nosotros para hacer. Y Pablo está enseñando esa verdad aquí con una pregunta. ¿Fue por la ley o fue por el Espíritu que ustedes recibieron todas esas señales? Explíquenme, díganme. Ustedes no están entendiendo todavía, no han caído todavía
no han caído en cuenta. Y esa reflexión también cabe para todos nosotros al día de hoy. Bien, ahí está el versículo 5. Vamos a ver los versículos 6 al 18 una vez más. Ya la hermana Mary lo leyó, pero vamos a tomarlo de una manera más central, específica. En el pacto con Abraham, que se trata aquí, el personaje del Antiguo Testamento central referente a la fe es tocado aquí por el apóstol Pablo. Decir que Abraham no conoció la ley, hermanos, entremos sabiendo que Abraham no conoció la ley que le fue entregada a Moisés. Abraham conoció a un Dios justo, perfecto, al Dios de Israel, que luego fue el Dios de Israel, porque todavía el pueblo de Israel tampoco existía. Abraham conoció al Dios santo y fiel a las promesas. Él vivió aferrado a la promesa de ese Dios fiel, depositando su fe antes de que la ley fuera dada. Pero más hacia adelante vamos a ver que las herencias de Abraham y la simiente serán de todo aquel que crea en Cristo, porque Cristo es el heredero de Abraham, no el pueblo étnico de Israel que se encuentra allí. Yo espero que nosotros estemos un poquito claros en este punto, y sé que muchos de ustedes tienen la idea de que Dios eligió al pueblo de Israel de manera eterna. Ok, yo respeto esa posición, pero vamos a ver qué dicen las escrituras acá, y vamos a ver que realmente la simiente, el descendiente, el heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham es Jesucristo y no un pueblo. Y Pablo lo explica con lujo de detalle. Ese es el gran pleito, el gran problema que Pablo tenía con los judíos. Ese es el gran pleito y el gran problema que Cristo tenía con los altos mandatarios religiosos de Israel. De hecho, en un momento de discusión le dije, ustedes no son hijos de Abraham. Nosotros sí somos hijos de Abraham, ¿no? Si ustedes fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme a mí. Él se lo dijo a ellos. Y de la misma manera también le dijo Juan el Bautista a ellos. Juan el Bautista en una ocasión le dijo a ellos, a los altos mandatarios religiosos, le dijo generación de víboras. ¿Usted cree que ustedes son ustedes estarán pensando por dentro que ustedes son el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Ustedes no saben que hasta de esta piedra, si Dios quiere, levantar un pueblo. Y así fue. Dios levantó un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Pero no es que a Dios lo agarró de sorpresa. Eso Dios lo tenía en su plan redentor. Desde la eternidad Dios tenía eso. A Dios no se le escapa nada. Él programa las cosas. Él fue que lo programó eso. A él no lo agarró de repente. Los judíos me rechazaron, ahora me voy a enamorar de aquel. No. Dios tenía todo eso ya planeado. La salvación era para la raza humana. Para la raza humana era la salvación. Para toda tribu, lengua y nación. Pero Dios quiso tomar a un pueblo y a través de ese pueblo llevar a cabo su plan redentor, trayendo de ahí al Mesías de raza, por raza. Entonces, miren, el versículo 6 dice, vamos al versículo 6 todo, por favor. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, la fe le fue contada por justicia. ¿Qué es la justicia? Aquí en este caso. ¿Qué es ser justo delante de Dios? Encontrarse sin pecado. Nadie es salvado por la ley. Por la ley nadie se salva. Lo vamos a ver. Por la fe, creyendo. ¿Pero creyendo qué? Creyendo en que Cristo es capaz de levantarte aún todavía del polvo y hacerte junto con el coheredero de la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham no temió sacrificar a su hijo, porque él dijo, él pensó, yo sé que si yo le quito la vida a mi hijo, él me va a dar descendencia, aunque yo sea estéril y mi esposa también. Hasta del polvo de la tierra va a levantar al heredero que va a salvar al mundo. Eso era lo que él creía. Él creyó el evangelio. Eso fue lo que Abraham creyó. Abraham creyó, porque mucha gente dice que Abraham creyó, Abraham tuvo fe, pero que tuvo fe ¿en qué? ¿En qué tuvo fe Abraham? Él tuvo fe en la promesa que Dios le hizo de un redentor, la que se encuentra en Génesis 3:15. Esa. Él tuvo la fe en esa promesa de que Dios levantaría al redentor, aún él fuera estéril y la esposa fuera estéril. Él dice, yo sé que tú lo vas a hacer. Y aún teniendo un solo hijo, Dios le dice, al sacrifícame ese hijo, quítale la vida para ver si es verdad que tú estás creyendo en mí. A ver si es verdad que tú crees en la promesa que yo te hice. Y él fue y agarró el cuchillo y le agarra el ángel en la mano. No, ya yo veo que tú creíste. Pero que creyó que creyó en esa promesa, en que levantaría al Mesías. De donde fuera, él iba a levantar al Mesías. Que él iba a levantar al Mesías y con ese Mesías, un pueblo. Porque fíjense la promesa. Vamos a Génesis 12.
Alguien, por favor. Génesis 12, versículo 1, 4. Génesis 12, versículo 1 y 4. Vamos a ver esa promesa. Son 3 cosas que Dios le promete. Génesis 12, versículo del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán Amén. benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Amén. Hasta el verso 4. Así hasta el 4. Él se fue en fe, creyéndole que Dios iba a levantar a ese pueblo a través de un Mesías, del Redentor del mundo. Aquí hay 3 promesas, 3 promesas en una. Ajá. Primero, nosotros en el versículo 1, a la tierra que te mostraré, una tierra. En el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Ahí hay 2 promesas, una tierra, un pueblo, y te bendeciré, y una bendición. Ok, esas son las 3. Tierra, pueblo y bendición. La tierra es en el lugar en donde va a habitar un pueblo. El pueblo es el que habita esa tierra. ¿Qué falta entonces? La bendición. ¿Cuál es la bendición? El Mesías, que es el rey. Por eso es que en el Antiguo Testamento el saludo de Moisés, Dios te bendiga, es decir, que el Mesías llegue a tu vida, que Cristo venga a tu vida. Ese saludo nosotros tenemos que decírselo todos los días a los inconversos. Ya nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros somos benditos. Nosotros somos unos bendecidos. Por eso es que ese no es el saludo de nosotros. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Dios te bendiga más. Muchas bendiciones para ti. El Señor te siga, te prosiga bendiciendo. Porque ya tú tienes la bendición. Ya lo que nosotros necesitamos es el pueblo y la tierra. ¿Para qué completar? Que un reino, el rey, el pueblo y la tierra. Esa es la promesa. Esa es la gran promesa. Entonces, esa promesa será para todo aquel que sea coheredero, sea heredero de Abraham. Pero ¿cómo somos herederos de Abraham? Es en fe que vamos a ser herederos de Abraham. No hay de otra forma. No hay de otra forma. Dice aquí en el versículo 1, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue por fe. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los hijos de Abraham son los herederos, los que son de fe, no de ley. Y el versículo 8 dice, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, oiga, la buena noticia, el evangelio se lo predicó a Abraham. Dio la buena nueva. Hay una versión que dice, dio el evangelio, pasó, transmitió el evangelio a Abraham, para que Abraham se lo transmitara a las postreras generaciones. Mira, vendrá el Mesías, hay que creer en él, recibirle como su Señor y su Salvador, porque él va a instaurar el reino, el que se cayó, el que Dios inició, que se cayó con Adán y con Eva. Sigue diciendo, dio la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ojo, cuando él dice eso, que serán benditas todas las naciones de la tierra, el pueblo de Israel no había nacido todavía. Solamente estaba Abraham cuando Dios le dijo eso. En ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Bendita, esa bendición. ¿Cuál es la bendición? Cristo. Esa es la bendición. Es Cristo la gran bendición. Esa es la gran bendición de la raza, del ser humano. La gran bendición. Porque nosotros decimos que una bendición es una cosa pasajera. Amén. Ojalá no vengan millones de bendiciones, material y de todo. Ojalá. Porque el reino de los cielos se expande con bienes y cosas también. Con la palabra primero, pero está avalada con cosas también, apoyada, ¿no? Porque de ser así, entonces nosotros no tendríamos nada a través de lo cual nosotros estuviésemos predicando o no nos transportáramos a ningún lugar. Pero el centro es la predicación del evangelio. Pero el objetivo aquí, o el punto aquí, lo que quiero señalar es que la gran bendición es Cristo. Y el versículo 9 dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, reciben la bendición. Tú dirás, ¿y qué bendición es esa? Vuelvo y te repito, esa bendición es Cristo. Esa bendición es Cristo, el Rey. Ok, dice el versículo 10 ahora, vamos al versículo 10.
Estamos en el mismo tema, el pacto de Dios con Abraham, los versículos del 6 al 18. Versículo del 6 al 18. Dice el versículo 10. Vamos todo al versículo 10. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Oigan eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ustedes están viendo que los que están viviendo bajo la ley están bajo maldición. Y hay un grupo de sectas por ahí que andan diciéndole a uno que uno tiene que llevar la ley. Si yo vivo bajo la ley, tengo que ayudar en maldición. A libertad me llamó Cristo. Ya yo no estoy cautivo de la maldición. Hay dos maldiciones. La maldición de la ley y la maldición del pecado. Esas son las dos grandes maldiciones. Y esa maldición, la del pecado, es la que hace que el ser humano haga todo lo que el ser humano hace. Y las dos fueron transmitidas de Abraham a la raza humana. Y de ahí que viene todo. Pero las dos, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Si tú vienes a Cristo, Él quita esa maldición de tu vida y la clava en la cruz del Calvario. Ya no hay maldición en el creyente. Nosotros somos benditos porque Cristo es la gran bendición. Amén. Repito el versículo 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, eso lo dice el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Quién pasa 2 segundos, 1 segundo sin pecarme en la mente? Inmediatamente tú la abrogas la ley. Sigue diciendo, ¿quién no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? El versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque hay gente que está detrás de enseñar de que tú tienes que llevar la ley. Es un malentendimiento que tienen. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, hermano. La ley tiene un papel. Y la ley no es abrogada. Pablo la presenta así como que, ¿verdad? En cierto sentido, pero ustedes verán que él da una explicación. La ley tiene el carácter de Dios. Ok, que lo vamos a estar viendo más adelante. La ley tiene el carácter de Dios. Presenta el carácter de Dios. Si la ley es abrogada, Dios es abrogado. Y Dios no puede ser abrogado. La ley es eterna, porque la ley tiene el carácter de Dios, que es un Dios santo, que no mata, que no roba, que no. Entonces, él escribe y dice, mírame a mí ahí. Tú puedes hacer eso para que tú seas mi amigo. Para tú ser mi amigo, tú tienes que cumplir con eso. Pero Dios sabe que el hombre no puede cumplir. Ahora Dios lo hizo con un propósito, para que el hombre viera que él es imperfecto y que no puede llenar los requerimientos de Dios. Las exigencias de Dios, el hombre no puede llenar. El hombre no llena ese zapato, Dios lo sabía. Entonces el hombre iba a preguntarse, y entonces, ¿y ahora qué hago? Tú necesitas un salvador. Yo te voy a salvar yo mismo para que tú veas que yo te amo. Y ese fue el plan de Dios. Ese es el papel de la ley. Mostrar al hombre su pecaminosidad. Porque si donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si en la calle no ponen no estaciones, yo me puedo estacionar y no me pueden poner una multa. Ahora, si dice no estaciones y yo me estaciono, ya me pusieron una ley, ya yo no puedo estacionarme. Si me estaciono, entonces me pegan la multa. Eso es la ley. Para Dios, encontrarnos pecadores, Él nos pone la ley. Entonces, Él sabiendo que nosotros vamos a abrogar, Él nos está mostrando a nosotros nuestra pecaminosidad. Bien, es el papel de la ley ya. Miren qué fácil. Pero cuando esa iluminación no está en la cabeza de una persona, el enemigo se apropia de eso y hasta usa su inteligencia y su raciocinio para que distorsione esa verdad. Y por eso ustedes ven que hay iglesias enteras, una estrella de David, un candelabro, señores, eso tuvo su papel, eso tuvo su tiempo, entonces eso prefiguraba a Cristo, era la obra de Cristo, y eso se cumplió cuando Cristo vino. Tú no tienes que estar con esa cosa. Suelte eso, mi hermano. Cristo te llamó a libertad, eso te esclaviza. Cristo te llamó a libertad, a vivir por fe. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, el versículo 13. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ustedes ven? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es una maldición, en cierta forma. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo viene y luego nos da esa promesa del Espíritu. Entonces, en el Espíritu es que nosotros andamos. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, entonces,
Lo que está escrito en la ley sale de manera natural porque es fruto del Espíritu. Paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Contra todas esas cosas no hay ley. Dice la misma carta. Contra todas esas cosas no hay ley. Porque eso brota de ti. Tú obedeces de forma natural a los preceptos de la ley. Tú no robas, tú no matas, pero te sale de forma natural. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu que está en ti. Que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo viene, que es lo que está diciendo el pasaje, voy a leerlo otra vez, 14. Léanlo otra vez. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Con qué fin? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. Y me seréis testigo en tal sitio. Pero yo me voy, es necesario que yo me vaya y yo lo enviaré. Él lo guiará a toda verdad. Entonces, ese Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, es el que mora en nosotros y que nos hace que nosotros cumplamos los requerimientos de la ley de manera natural. Entre tanto, la ley te manda, te forza a que tú lo hagas. Hermano, vamos a los versículos 15 al 20, en donde Pablo muestra que la promesa de Dios vino antes. Escuchen esto, la promesa vino antes. La promesa de la salvación del hombre, la promesa del Redentor, del pueblo, del reino, vino antes y es permanente y la ley no lo abroga. La ley no quita esa verdad. Abraham, Dios le dio la promesa por fe y sus descendientes por fe recibirán esa promesa, la del Redentor, la del Salvador, la bendición. Entonces, 430 años después es que Moisés recibe la tabla de la ley. Fue después, la gracia siempre estaba ahí. La ley vino después. Vamos arriba. Versículo 15 al 20. Vamos a leer primero desde el 15 al 18. ¿Quién lo lee del 15 al 18? Amén. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, la ley que fue hecha 430 años después no abroga el pacto confirmado de Dios en Cristo para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. Amén. Hasta el 18. Hasta el 18. Amén. Gracias, Evelyn. Porque Amén. si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, el pueblo étnico y algunas iglesias que viven por la ley esperan recibir la promesa. Por la ley no la van a recibir. Dice ese pasaje, no digo yo. Repito el 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Y cómo fue que Dios se la dio a Abraham? ¿Por la ley o por la promesa? La ley no existía, fue por la promesa. La herencia, la promesa que Dios le dio de heredar la tierra, la bendición y el pueblo, que es el reino de Dios, el reino de Cristo, es por fe, pues entonces no es por ley. Si es por ley, como enseñan algunos, pues entonces no es por fe. Pues entonces descartemos a Abraham, que es considerado el padre de la fe, y a quien Pablo apuntala aquí para mostrar y enseñar esta doctrina esencial de la salvación por fe y no por obra. Decíamos en día pasado, una ocasión donde predicábamos allí en la iglesia, cuando estábamos predicando, que yo creo que es la más difícil de entender, es la doctrina de la gracia. Los seres humanos nos resistimos a creer que Dios nos lo dio gratuita la salvación. Porque a nosotros nos han enseñado que todos tenemos que ganarlo. Y es bueno ganárselo todo. Es bueno ganarse las cosas. Porque así a los muchachos nosotros erradicamos el ganarse la cosa fácil, el buscar la cosa fácil. Tienen que aprender a ganársela. Pero hay algo que el hombre no tiene precio para pagar, que es la salvación. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No tenemos con qué pagarlo. No hay con qué pagarlo. Por eso Dios nos lo dio gratuito. Ustedes están viendo cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Que si Dios quisiera dejarnos y soltar nosotros, como decimos los dominicanos, en banda, que no vayamos a una perdición eterna en el infierno, nos agarró con brazos de amor y nos sostiene y nos tiene agarrado. Y nosotros debemos ser agradecidos por eso y no cansarnos nunca
de hacer por él. Por eso es que David decía todo lo que David decía. Yo no me canso de mi Redentor. Yo no haré nada que no me cueste nada. No haré nada que yo no me... Porque yo no tengo con qué pagar. David estaba clarísimo en esto, hermano. Pero vamos al versículo 15, ya que yo hablé del 18. Dice, hermanos, o hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Se está refiriendo al pacto de Abraham, no al pacto de la ley, y al de Abraham. Y dice, nadie lo invalida ni nadie lo añade. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa. Yo quiero que ustedes estén claros, le está diciendo a ellos. A Abraham le fueron hechas la promesa. ¿Cuál es la promesa? La que ya hablamos, la tierra, el pueblo y la bendición. Y a su simiente, no está diciendo a sus simientes, como hablando de a muchos. Se está refiriendo a uno y a su simiente, la cual es Cristo. Ese heredero de Abraham es Jesucristo. Ese heredero de Abraham es Jesucristo. Como de a uno y a tu simiente, el cual es Cristo. El versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, oigan, la ley vino 430 años después. Esa ley, dice Pablo, no lo abroga, no quita lo que Abraham amarró con Dios para invalidar esa promesa. La promesa está por encima de la ley. Dios cumple su promesa. Y la ley tiene un papel. Ahora, ¿para qué fue dada la ley? Vamos a ver el propósito de la ley. Vamos al versículo 19. Versículo 19. Vamos a ver cuál es el papel de la ley, para que no estemos confundidos con el tema de la ley. En el Antiguo Testamento se salvaban por ley. Nadie se salvó por ley. Ya ustedes lo leyeron. Por la ley nadie es salvado. El libro de Romanos también lo dice, en donde había un problema similar al de aquí, a la región de Galacia. Las iglesias en Roma tenían el mismo problema. Había unos hermanos que eran judíos que le decían a los hermanos que no eran judíos, ustedes tienen que dejar de comer cochino, de comer cerdo, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que circuncidarse. Y Pablo le escribe la carta a los romanos y le dice, miren, ni el judío ni el gentil, ninguno son salvos. Aquí todo el mundo tiene que venir a Jesucristo y arrepentirse. Ustedes ven todo eso que ustedes hacen, todas esas cosas que estaban haciendo en el pasado, prefigurando a lo que había de venir. Y Cristo vino ya y cumplió eso. De manera que echen todo eso a un lado y sigan a Cristo, aférrese a Él, que Él es la herencia, Él es el heredero, la promesa dada a Adán y Eva en Génesis, en Génesis es la promesa que Dios dio también a Abraham. Entonces vamos a los versículos 19 al 20. Amén. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es uno, no es de uno, pero Dios es uno. Luego, la ley es contra las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. Y antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Amén. Hasta ahí está bien. Ahora, Evelyn, escuchen ahora, hermano. ¿Qué estamos viendo aquí? El propósito por el cual Dios dio la ley. No para salvación. La ley dada por Dios no tenía el objetivo de llevar a los pecadores a la salvación o a la persona a la salvación. Fue dada para preparar el camino para ir a Cristo. Y Cristo es que te lleva a la salvación. Tuvo una función limitada y pasajera. Aunque al día de hoy, para tú mostrarle la pecaminosidad del hombre, tú tienes que mostrarle el carácter de Dios. Y mostrarle el carácter de Dios es mostrar esos 10 mandamientos. No robes, no mates, mira, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. Lo mismo que Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento, retando al hombre a que no haga estas cosas. Pero el hombre continúa haciéndolas. ¿Qué está mostrando con eso? Que el hombre es imperfecto, que es injusto, que necesita un salvador.
Y ese es el papel de la ley. Pero vamos todavía a ser un poquito más específico. Vamos a buscar a Éxodo. Dice que fue dada por las transgresiones. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y vamos a buscar a Malaquías capítulo 3, versículo 17. Éxodo 19, versículo 5. Y Malaquías 3, 17. Tengo Éxodo 19, 5. Amén. Adelante, hermana Mary. 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Amén. El pueblo de Israel es llevado a una tierra. Ellos dicen, nosotros somos herederos de esta tierra porque somos hijos de Abraham. Pero ellos comienzan a pecar y comienzan a irse detrás de dioses ajenos y a hacer todo tipo de cosas. Y Dios dice, pues ustedes creen que ustedes quieran hacer eso. Vamos a poner la ley entonces. Moisés, dímele, toma. ¿Recuerdan cuando Moisés sube al monte, que Dios le da los mandamientos? ¿Qué fue lo que él vio? Después cuando estaba bajando. Ellos continuaban en su pecado. Por las transgresiones Dios le dio esa ley. Miren lo que le dijo ahí en esos 19:5. Hay varios pasajes, no vamos a quedarnos acá. Yo busqué varios. Si ustedes escucharan mi voz, ustedes fueran mi pueblo y fueran mi tesoro, la niña de mis ojos delante de todas las naciones. Pero si no cumplen eso, ustedes no lo van a hacer. Entonces, ¿qué el Señor hacía en su misericordia? El Señor le enviaba a los profetas para que les hablaran, para que los profetas les alertaran y les dijeran qué deben de hacer. ¿Y qué ellos hacían con los profetas? Que lo mataban. Lo mataban. Igual como mataron a Cristo. También lo que es lo que pasa. Por eso fue dado la ley. Lo mismo que no hubiera pasado a los dominicanos si hubiéramos sido el pueblo elegido en el Antiguo Testamento. República Dominicana es mi pueblo, ustedes son mi nación. Nosotros hubiéramos ido a pecar y hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces Dios hubiera dicho, espérate. Esto no es como ustedes quieran. Aquí el que manda soy yo. Cúmpleme esto entonces ahora. Entonces, por esas transgresiones, Dios le tuvo que poner un stop. Dice, miren, para usted venir aquí, usted no puede estar haciendo eso. Usted tiene que hacer esto. Pero ellos no pueden hacer eso. Nosotros no podemos cumplir con eso. Necesitamos un mediador. Y eso es lo que Pablo está planteando. Que ese mediador es Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene Malaquías 3:17? Amén. 3:17. Amén. Amén. Ok. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como el hombre que perdona a su hijo que ¿qué? Que le sirven. Que le sirve. Si ellos lo hubieran servido al Señor, el Señor lo hubiera tenido como su pueblo querido, su pueblo amado. Pero ellos no cumplieron con eso. Pero ojo, ese mensaje para nosotros también, como iglesia y de forma particular también. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de la gracia. Nosotros no podemos abusar de la gracia. Si estamos abusando de la gracia, porque no somos realmente cristianos. No. Claro que tenemos una batalla constante con este cuerpo de maldad, como le llamaba Pablo. Es un cuerpo de maldad. Pero nosotros tenemos que mostrar amor por Dios en una lucha constante, una batalla constante, esforzándonos por nosotros agradar a Dios y pidiéndole que nos fortalezca en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Porque está bien, nosotros decimos, wow, tuve un día de ayuno y oración, me pasó una tipa por el lado y yo no la miré, me estaban tirando cosas y yo no le hice caso. ¿Sabe quién fue que te dio la fortaleza? Fue el Espíritu Santo. Dale gloria a Dios. Wow, yo sí predico, wow, ayuné y cierto. El Señor es que te da la fortaleza y te da la guianza. Dale la gloria a Dios. Antes de la caída, ¿sabe qué es lo que viene? El altivez. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se volvieron altivos. En lugar de ser sumisos y adorar a Dios.
Amén. Entonces continuamos, hermano, y vamos un poquito ya más rápido. La hermana Evelyn se quedó por aquí, por el versículo 20. Vamos al 21, versículo 21. Yo lo voy a leer, el 21, voy a leer desde el 21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo es un maestro, un guía, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Oyeron eso? Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos nosotros somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ya el ejemplo es que ya nosotros recibimos a Cristo. Ya nosotros tenemos la gran bendición. Ya nosotros vamos a recibir al pueblo y la tierra cuando Él venga, en donde Él establecerá ya su reino. Vamos a Gálatas capítulo 4 ahora, hermanos. Permanecemos todavía tocando el tema, el tema de la herencia en el capítulo 4. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee desde el versículo 1 hasta el versículo 7? Gálatas 4, del 1 al 7, por favor. Y aquí vamos un poquito más rápido. Si nadie lo lee, lo leo yo, Nelson. Amén. Amén. Adelante. Emilio, léalo usted. Ok, del 1 en adelante, ¿verdad? Amén. Ajá, del 1 al 7. Leemos en el nombre del Dios Trino. Dice así. Pero también digo, entre tanto que si heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Sí, y por cuanto sois hijos, hasta el 7. Ok. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. La verdad central que está ahí es que nosotros éramos esclavos del mundo, del pecado, ¿no? Una vez Cristo viene, Cristo nos liberta del pecado y nos pasa a ser hijos. Si somos hijos, entonces permanecemos junto con Cristo siendo herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que llama mucho la atención en el versículo 6, que dice que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual es el Espíritu Santo, el cual clama Abba, Padre. Cuando nosotros estamos orando a veces, que nosotros no oramos de forma debida, el Espíritu Santo, por eso que nosotros tenemos que clamar siempre al Espíritu Santo cuando estamos adorando allá en la iglesia, porque el Espíritu Santo es que nos estimula a nosotros a adorar a Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que clama al Padre siempre, Abba, Padre. Entonces, si está en nuestro corazón, nosotros vamos a adorar a Dios con pasión, porque tenemos el Espíritu de Cristo, pero ese Espíritu es que nos impulsa a nosotros. Amén. Ven esa doctrina, qué linda, qué precioso se ve eso ahí. Qué claro se ve cómo nos asiste el Espíritu Santo a adorar a Dios. Por eso es que tenemos que clamarlo, para que nos ayude a nosotros en la lectura de la Biblia, en la oración, en la adoración, porque Él es el Espíritu de Cristo y Cristo todo lo hace para la gloria y la honra del Padre y lo hace con pasión. Entonces pasamos al versículo 8
al 20, del 8 al 20 del 4. Vamos a ir ya más rápido porque estamos en tiempo ya. Yo voy a ir leyéndolo ya para hacerlo un poquito más rápido. Aquí hay una verdad que nosotros tenemos que entender también, que Pablo hace una apelación más a los Gálatas aquí y evoca particularmente a la buena relación que ellos tenían con él como apóstol y expresa su gran amor por los lectores de la carta y pone en evidencia las malas intenciones de los adversarios. Aquí Pablo desnuda a los adversarios y realza el amor que tienen los lectores de la carta hacia él como apóstol y su aprecio. En el versículo 8, comenzando desde ahí, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servéis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Oigan cómo dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales o queréis volver a esclavizar? Fíjense que volver al pasado, a los rudimentos del Antiguo Testamento, en cierta forma los ritos, los rituales, es una esclavitud. Y Cristo nos llamó a libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad del servicio al prójimo. La libertad del servicio, no importando la raza, la condición, que sea de un estatus social, económico por debajo o por encima de ti, que no tenga tu estatus económico ni tu estatus, qué sé yo, educacional. Cristo no, esa es la libertad a la que Cristo nos ha llamado en el espíritu, a que nosotros vivamos. Porque en el tiempo de los judíos, recuerden lo que decía Levi, en ese tiempo, el Antiguo Testamento, los judíos dividían entre judíos y el resto, judíos y gentiles. El mundo estaba dividido en esas dos gentes, judío y gentil, y ellos no trataban con los gentiles, nada más entre ellos. Entonces Cristo nos llama a nosotros vivir en libertad, rompiendo el muro entre ellos y nosotros, con los griegos también, con los persas, con todo el mundo. Porque nosotros somos un pueblo que tenemos identidad en Cristo, que es espiritual. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardados los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oigan lo que está hablando acerca de guardar días. Hay gente que guarda ciertos días. Eso es ritualismo, simple y llanamente. Eso no suma absolutamente nada. Guardar sábado, guardar. De hecho, nosotros no guardamos domingo. Nosotros adoramos al Señor en el primer día de la semana para darle la primicia. No que nosotros adoramos el domingo. Tenga claro eso y explíqueselo a cualquiera. Porque muchas veces la gente alega eso. Muchos de los seguidores de guardar sábado, no que ustedes adoran el domingo, que ustedes quieren, nosotros no imponemos domingo. Nosotros predicamos a Cristo, adoramos a Cristo, enseñamos a Cristo y lo hacemos el día que Cristo venció, levantándose un domingo. Por eso lo hacemos, porque se trata de Cristo y porque se trata de la resurrección, no por el día, hermano, no por el día. Amén. Entonces el versículo 12 dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Miren que toda obra para bien fue por la enfermedad que Pablo le predicó a ellos. Os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Wow. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentáis? ¿Dónde está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, muestro celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiera estar con vosotros ahora mismo y cambie de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Luego, en los versículos del 21 al 31, hay una alegoría, y voy a aclarar aquí este punto de manera rápida para concluir. Pablo hace una alegoría de Sara y Agar. ¿Recuerdan quién eran Sara y Agar? La esposa de Abraham y la sirvienta de Abraham. Ok. Agar y Sara. Sara y Agar. Entonces, la esclava es Agar y Sara la esposa. Entonces, él hace una alegoría entre la ley y la fe.
Ok, una es la que esclaviza. La hija, el hijo de la esclava, hace que el hijo permanezca en esclavitud. Pero la que no es esclava, que es Sara, su hijo es libre. Entonces, cuando la ley es dada, Agar representa la ley. Los que viven bajo la ley viven bajo esclavitud. Y los que viven bajo la fe viven en libertad. Y esta es la alegoría que él está haciendo. Ahora bien, voy a aclarar algo con el tema alegoría. Cuando uno está predicando la Biblia, nosotros no podemos alegorizar. Pablo utilizó esta alegoría para traer una verdad, pero la Biblia no está hecha sobre la base de alegorías. Pablo tomó esta ilustración para traer esta enseñanza. Pero cuando nosotros tomamos un pasaje, nosotros no podemos alegorizar, diciendo que, por ejemplo, el que iba camino el que iba a adorar al templo y fue atracado por unos malhechores y lo golpearon, que ese que iba al templo representa al cristiano y que los malhechores representan a los demonios. Alegorizar es tú, podríamos llamar en buen dominicano, ilustrar con invenciones personales. Ok, eso es alegorizar. Recordemos la ley esencial y fundamental de la hermenéutica o la interpretación bíblica, que consiste en interpretar los pasajes con la misma Biblia. Es decir, la Biblia se interpreta a ella misma. Para tú saber lo que significa un pasaje o una porción, tú tienes que ir a los pasajes cruzados, los versículos que se encuentran paralelos, para que esos pasajes que tienen más luz iluminen lo que tú tienes oscuros acá. Bien, de manera que la Biblia se ilumina con otros pasajes, no alegorizando. Aquí nosotros tenemos a Pablo haciendo una alegoría, pero eso no es el método de nosotros interpretar la Biblia, ni de predicar tampoco alegorizando, porque eso es lo que mucha gente hace hoy en día. En lugar de usar la Biblia de manera justa, perfecta y correcta, lo que hacen es que alegorizan y no enseñan. Ok, concluimos con este punto acá y cerramos entonces con las enseñanzas o las lecciones que tenemos de la porción 3 y parte de la porción del capítulo 4. Hay 3 partes o 3 lecciones. Una lección doctrinal, que es la salvación es por fe y no por obra. Esa es la lección doctrinal que tenemos aquí. La salvación es por fe y no por obra. Amén. La salvación es por fe y no por obra. Entonces, tenemos una lección práctica, o más bien 4 lecciones prácticas. Una que tenemos es que el cristiano vive en el espíritu y no en la ley. Por lo tanto, obedece de forma natural. El cristiano no vive por la ley, nosotros vivimos por fe. El que vive por fe obedece la misma ley de manera natural, porque es guiado por el Espíritu. Y el Espíritu fue que escribió la ley. Y si el Espíritu está en ti, pues entonces él te guía a hacerlo sin tú tener que mirar la ley. Por eso nosotros no vivimos por la ley, vivimos por el Espíritu. Número 2 de las lecciones prácticas. El cristiano no tiene etnia terrenal. No tiene una etnia terrenal específica que lo identifique, sino más bien es de un pueblo celestial y espiritual y que se identifica por la fe en Cristo. Punto. Tú eres judío, yo soy griego, yo soy... Para ser cristiano no hay que ser judío, para ser cristiano no hay que ser griego, para ser cristiano no hay que ser dominicano. No. Es ser cristiano, creer en Cristo, vivir en el Espíritu en Cristo Jesús. 3. El cristiano es un hijo que vivió en orfandad en un tiempo, pero que ahora tiene un padre y tiene hermanos. Y número 4 de la lección práctica. Saber todas estas cosas nos anima a amar, vivir y luchar por la iglesia. Y por la iglesia en la que nosotros nos congregamos. Porque mucha gente habla tanto del pueblo de Dios, pensando que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios, judíos y gentiles. El pueblo de Dios es grande y somos un cuerpo todos. Debemos de amarnos, tanto judíos como gentiles, que estamos en Cristo. Y cuánto más los que están junto con nosotros y cerca con nosotros, la comunidad cristiana de Antioquía. Tenemos que luchar. Mira, hermano, hay gente que le mandan dinero al pueblo de Israel, dinero, mucho dinero le envían, y a las iglesias no le envían ni un peso. Y ellos no están predicando a Jesucristo ni están predicando el evangelio. Dígame. Y entonces, ¿qué hacemos? Y uno está predicando el evangelio y está predicando a Cristo. Y dígame, ¿cómo es la cosa? Un mal entendimiento. Y último, lección profética. Último, lección profética. Todas las promesas del Antiguo Testamento pueden ser recibidas en Cristo para todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador, no importando su raza, su nación, su condición económica, su estatus económico, su nivel o grado académico. Así que si tú eres un amigo que está conectado con nosotros y nos está escuchando,
esas promesas de Abraham, de la fe, de la bendición del pueblo y de la tierra, pueden ser tuyas también. Y ya nosotros la tenemos y damos gloria a Dios por ello, porque lo entendemos a través de esta clase. Dios le guarde y Dios le bendiga a mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, rapidito, hermano Emilio. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Tremendo tema nos ha dejado nuestro hermano aquí. Ustedes saben que siempre tenemos la dinámica, ¿verdad? Todo aquel que tenga un comentario, una pregunta, si quiere hacer una aclaración, pues este es el momento, mis hermanos, levantando su mano. Vamos a romper el hielo. Y si no, Nelson, entonces es porque están claros, ¿verdad que sí? Mis hermanos, vamos a ver quién rompe el hielo. Amén. Manos levantadas, no veo. Déjenme ver. Entendimos todo. Ah, bueno, Evelyn. Evelyn, hermana. Amén, bendiciones. Esos son Amén. temas que realmente Antioquía lo ha tocado en otras ocasiones. Y qué bueno que lo tocamos de nuevo en estos tiempos. Y hoy entendí que hay más evangélicos leyitas que realmente guiados por el Espíritu Santo o viviendo por la gracia que es gratuita y es por la misericordia del Señor. Porque miren, señores, en mi departamento hay una persona que es cristiana y ella es la más malcriada, es la maleyista y realmente, lamentablemente, eso por falta de conocimiento. Gracias le damos a Dios por Antioquía que nos instruye y nos enseña, porque realmente yo sé que hay muchos hermanos errados y equivocados porque no tienen esta enseñanza que nosotros tenemos, porque qué bueno, porque no es que apartemos la ley, es como Nelson dice, tú vas a honrar la ley, tú la vas a obedecer, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que accionar como Cristo acciona, que es con humildad y sin orgullo. Entonces, eso hoy me quedó claro, que claro, la ley siempre ha existido. La gracia también. Pero qué bueno es llevarla cuando sabemos que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. No sé si estoy equivocada, Nelson me dirá. Amén. 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 ¿Alguien más puede o quiere dar un comentario, hacer alguna aclaración? O si tienen una pregunta, hermano, no se queden con preguntas, no se queden. Luis de la Nuez, hermano, bendiciones. Amén. Dios le bendiga a todos. Mirando aquí en Gálatas 3:10, eso yo creo que es esencial de llevarlo a todas las iglesias, a todas las religiones. Creo que es un punto esencial porque el ser humano que está en esta parte toma mucha parte de la ley y mucha a conveniencia, pero hay otras que no la toman porque también parte de la ley en muchos casos había que matar a la gente por acciones. ¿Por qué también no toman esa parte? O sea, y viven también entre dos aguas. Benito, tú tocó un punto neurálgico también ahí, porque se habla mucho de la gracia, pero entonces se actúa mucho bajo la ley. O sea, hay una contraposición ahí. O se hace una o se hace la otra. Y es claro y evidente aquí, como ya no lo ha dicho nuestro hermano Nelson, que nosotros vivimos y tenemos que actuar bajo la gracia. Ahí eso es clave en Gálatas 3, del 10 al 14. Porque si miramos la ley, si miramos bajo el principio de la ley, lo que nos dice es, haz esto y tú recibirás de acuerdo a lo que tú hagas. O sea, tú ganas o tienes lo que merece de acuerdo si lo hiciste o no. Ahora, bajo la gracia, nosotros ya estamos libres de eso.
Porque si fuera nuestro Padre a darnos lo que nosotros nos merecemos, mire, estaríamos feos. Estaríamos feos si nos fuera a dar lo que nosotros nos merecemos en realidad. Entonces eso yo lo veo, que ese punto del 3 al 14, eso hay que llevarlo a todas partes, porque en realidad mucho, yo todavía, inclusive yo no lo había visto eso así, con esa profundidad. Amén. 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 Nelson, entonces quiere decir que yo tengo que hacerme judío, yo tengo que andar con un gorrito atrás, o qué tengo que hacer, porque hay mucha gente que yo le he visto en eso, Nelson. Yo he visto gente que ahora son de que más judíos que los judíos, entonces ellos entienden que eso es lo que los va a salvar, ellos entienden que ahora que el ser judaizante es lo número uno, porque el pueblo de Israel, porque esto, entonces yo sé que hay muchos de los amigos y hermanos que también han visto ese tipo de personas que sin ser judíos, ¿verdad? Entonces vienen a hacerse judíos supuestamente, ¿verdad? Porque un pastor o una persona o un guía le ha dicho que para la salvación hay que hacerse judío, porque el pueblo de Israel es el elegido. Entonces dígame, mi hermano, porque yo sé que hay gente también que quiere Sí, escuchar. sí, Amén. es una buena pregunta, Emilio, una buena observación que tú haces. Sabiendo que, como ya habíamos dicho anteriormente, que las cosas que sucedieron en el pasado y que atacaron a la iglesia en el pasado son las mismas que continúan atacando a la iglesia de hoy. Nosotros no estamos exentos de ser atacados por el legalismo. Y el legalismo no es más que una falsa justificación delante de Dios basado en los esfuerzos humanos. Si hay algo que el hombre se resiste es a reconocer a que Dios es el dueño y soberano de la vida del hombre. El hombre dice, no, yo me doy mi vida, yo soy que me esfuerzo por cosas. No, tú no te esfuerzas. Está bien, tú te esfuerzas. Tú pones tu grano, pero los méritos no son tuyos. Y todo lo que tú haces, tú lo haces por misericordia de Dios. Aún todavía la misma vida que tú tienes, fue Dios que te la dio. Entonces, todo el tiempo se ha mantenido este movimiento judaizante atacando a la iglesia. Y es el más peligroso porque es el más sutil. Porque fíjense cómo se pinta como el pueblo de donde viene el Mesías. Es cierto que es el pueblo de donde viene el Mesías. Es cierto. Es el pueblo de donde vienen los 10 mandamientos. Pero cuidado, no se confundan. Fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley nadie se justifica para con Dios. El libro de Romanos te lo pone clarísimo. Ni por rito, ni circuncisión, absolutamente nada. Todos somos salvados única y exclusivamente depositando nuestra fe en el Redentor que es Jesucristo. Fue lo que Abraham hizo. Abraham creyó a la promesa de un Redentor. Abraham no tuvo que creer en leyes, ni seguir leyes. Abraham, la ley no fue dada en tiempo de Abraham. Y Abraham es el padre, dice, de todo aquello que creen. Acabamos de leer ya. No. Abraham es el padre. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice el versículo 6 aquí. Es así que dice del capítulo 3. El capítulo 3, hermano, mire, pásele raya, apréndase ese capítulo 3 de memoria, porque le voy a decir algo. Si hay algo que tienen los judaizantes, el labia. Yo conozco gente, cristiano, evangélico, que por un mal entendimiento de las escrituras fueron convencidos. Hoy en día esa gente anda todo el tiempo con un vestido de judío, con la barba larga, todo ese tipo de cosas. Digo, yo no tengo la barba por eso, por acento judío. Cuidado lo que vayan a pensar conmigo. Pero hay personas que han caído en ese error. Y si supieran lo grave que es caer en ese error, ¿saben qué es eso? Eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es decir que la sangre de Cristo no es suficiente. Eso es grave. Eso es decir, Cristo más no. Cristo únicamente, solamente, solo Él, su sacrificio basta. Es suficiente para borrar todos los pecados de toda la raza humana que ha habido, que hay y que habrá.
sin usted tener que ponerle ningún tipo de los ritos judaicos. Porque todos ellos lo que representan es la obra de Jesucristo. Usted agarra las fiestas y todas las fiestas representan la de la propiciación, todas representan un acto de Cristo. Ya Cristo cumplió con la fiesta, no tenemos que hacer fiesta. Dígame entonces. Vuelvo y repito. Por eso es que nosotros tenemos que vivir por la palabra. Ustedes recordarán al rey aquel que rechazó al profeta, porque el profeta siempre le decía la verdad. ¿Qué vino a ese rey por rechazar la palabra? Un espíritu de error. Cuando uno rechaza la palabra, viene un espíritu de error y tú creas la mentira. Cualquier mentira, mire, por más clara que esté en la Biblia, tú crees más fácil a la mentira que a la Biblia. Hay personas que han llegado hasta blasfemar en contra de la Biblia. Blasfemar. ¿Saben por qué? Porque un espíritu de error le tiene nublada la razón. Entonces, cuando nosotros caemos en eso, de los judaizantes, porque fíjense que Pablo lo pone clarito en el libro de Romanos, en Gálatas, el tema de los judaizantes. Clarito, usted lo ve. Usted quiere, miren, yo los invito a que ustedes de nuevo vuelvan otra vez. De hecho, hacemos otro estudio para estimularlo, para que usted lo siga leyendo, lo siga investigando, siga indagando. Agarre su Biblia de estudio, agarre comentarios bíblicos y se miren, Antioquía tiene que seguirse preparando para este tiempo. Este tiempo no es fácil. Estamos comenzando a darnos cuenta ahora, pero nos estamos dando cuenta de la gravedad de lo que nos rodea y a través de lo que nosotros leemos. Si nosotros no hubiéramos leído la Biblia, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo el enemigo tenía unos cercos alrededor de nosotros. Pero es la Biblia la que te hace ver eso. Es la Biblia la que te pone el lente para tú ver. Entonces, hermanos, de manera personal, usted va a leer su Biblia otra vez. Estos capítulos, desde el 1, vuelva otra vez y léalo. Y reléalo otra vez. Y chequee los videos otra vez. Y tome nota para que todo tipo de confusión salga de su cabeza. Y usted sea fortalecido en la palabra y afianzado en el Señor. Amén. Así es, Emilio. Amén. Solo por fe. Solo por fe. Amén. Vamos a terminar con Luis Jiménez, que tiene una aclaratoria o pregunta. Amén. Luis. No, realmente, a pesar de que entré tarde a la clase, es impresionante como Nelson y yo el sábado, yo iba camino a Santiago por tema de trabajo y íbamos hablando prácticamente, no fue que Nelson me dio la clase, sino que la conversación nos llevó a ese punto que tiene que ver con la salvación y que es lo único que necesitamos para la salvación y que es lo único que necesitamos hacer. Hablamos temas de la ley, hablamos temas de lo que la palabra enseña. Y yo creo que lo único que nos hace la diferencia a nosotros es cuando buscamos en la palabra todo lo que cualquiera fuera pueda venir a presentarle a uno. Nelson y yo siempre mencionamos a los de Berea. Siempre que tenemos una conversación mencionamos a los de Berea por esa misma razón. Y yo creo que lo único que le ha faltado a muchos de los que son leyistas en este tiempo y a muchos de los que se tuercen en el camino buscando la salvación en ese tipo de cosas y se olvidan dónde que está la verdadera salvación, como la Biblia lo enseña, como Cristo durante su peregrinar lo enseñó, cuál era, y si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Juan, ¿por dónde que viene la salvación? O sea, creer en el Señor Jesucristo y darse, como decía la tía mía, confesarlo y caminar por esa fe de que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que solo por Él y a través de Él es que tenemos salvación. Y que para vivir esta vida, digo, no va a ser fácil para ustedes, pero denme su carga y vamos a caminar. Y la carga es hacer la voluntad del Padre, como Él dice en Juan, creo que en Juan, que dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. A nosotros nos toca meternos eso en la cabeza. Perdónenme el término que usaron. Nos toca grabarnos eso en la cabeza. Que la voluntad de nosotros, que nosotros tenemos que tener la voluntad de hacer las cosas
que a Dios le agradan, tal cual Jesús hizo. Tal vez no lleguemos a la estatura, pero yo creo que si caminamos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra escrita, tenemos al hermano Nelson, tenemos al hermano Emilio, tenemos a la hermana Levi, tenemos a los pastores que, señores, no sea tonto y perdónenme el término, acérquese cuando usted tenga una duda. ¿Dónde dice en la Biblia? Yo se lo digo por experiencia. Tengo hermanos que, ¿dónde que dice la Biblia tal y tal cosa? Y ahí tengo yo que buscarle. Entonces, usted que a veces tiene la necesidad, a mí me pasa, yo llamaba a Nelson, no entendí tal y tal cosa. Yo he llamado al pastor, yo hablo con la pastora, creo que en algún momento he hablado con Alevi, Emilio y yo hemos discutido temas. Acérquese a la gente que usted lo ve, que tiene y que anda buscando la manera de hacer la voluntad de Dios. No tenemos otra forma para ganar una vida eterna y para esperar en el Señor bajo esa cobertura de la gracia. Amén. Amén, amén. Gracias, Luis. Muy acertada tu comentario. Así que, mis hermanos, por hoy terminamos. Ya estamos cargaditos del tiempo, pero sabemos que cuando se tocan estos temas, pues entonces el tiempo casi no nos alcanza. Así que agradecemos por la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a darle paso a nuestros pastores para que ellos sean quienes cierren, ¿verdad? Y acordarles a todos que nosotros tenemos el mañana, miércoles, también el asunto de todo esto que usted ve que nosotros hacemos, que con los adultos, pues también nosotros llevamos esa sabiduría y la palabra a nuestros niños con la clase de los niños los miércoles. Así que conecte a sus hijos, invite a amiguitos, invite a los sobrinos, a los nietos que tengan, ¿verdad? Y conéctelos mañana, que nosotros también tenemos un grupo ahí de mujeres valerosas, mujeres capaces, capacitadas y mujeres que están dispuestas a enseñar. Así que conéctese mañana, el jueves, mis hermanos, tenemos también la oración. Los esperamos por aquí a las 7 de la noche el jueves. Y recuérdese el domingo invitar amigos para el templo. Invite amigos. Así que vamos a darle paso a nuestros pastores para que ellos culminen. Amén, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos. Mientras finalizaba la clase, yo me acordaba de una canción de María Teresa Pérez que habla sobre su gracia. Creo que define muy bien todo lo que hemos estado dando del libro de Gálatas. La ley no pudo, el esfuerzo humano no pudo, fue simple la gracia de Dios, fue la que no pudo conectar directamente con él. A veces cualquier cosa cosmética que hagamos, de que para parecer que las mujeres se pongan un manto, que hagan esto, que hagan, son simple y llanamente accesorios que le estamos poniendo a la obra de Dios, que no tienen ningún tipo de valor muchas veces y que no van a ayudar a que la gente anden de acuerdo a lo que la voluntad de Dios dice. Sería muy bueno que oigan esa canción una y otra vez, su gracia de María Teresa Pérez. Es una canción antigua, pero que lo va a ayudar un poco. Ella se llama a sí mismo y la canción es Tu gracia me salvó. Eso es lo que debemos seguirle enseñando a la iglesia, que los hermanos sigan conectándose y sigan aprendiendo, sigan preguntando, no teman preguntar, no teman decir yo no entendí tal o cual cosa, que Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la interpretación. Si no en ese mismo momento, Dios lo va a hacer en cualquier momento, porque para eso están los líderes y estamos todos allá en la iglesia. De alguien Dios te va a dar la solución que tú necesitas en un momento dado. Recordarles la clase de mañana, la oración del jueves, conectémonos a la oración, estamos orando por lo que resta de año, por las actividades que restan de este año, pero también estamos orando por el encuentro, el campamento de nuestros jóvenes y adolescentes, y queremos que los padres nos ayuden, no solamente orando, sino también mandando a sus hijos. Es un precio muy cómodo, prácticamente el precio no
no es para pagar el campamento, sino simple y llanamente una ayuda para costear parte de lo que es el pasaje, ¿no es verdad? Lo demás, porque todo lo demás está integrado dentro de ese pago que van a hacer. Créanme, es un pago cómodo, no es tan costoso, y sobre todo lo que queremos es la parte espiritual que sus hijos van a traer después de esa experiencia que van a tener en aquel lugar. Por favor, yo cuento con ustedes. Es el primer campamento de nuestros jóvenes y adolescentes que vamos a hacer. Lo hemos estado planificando por un largo tiempo y necesitamos de la ayuda de todos. Dios le bendiga y lo esperamos en la próxima reunión. Así que hacia adelante, adelante con Cristo, oramos. Señor, que esa gracia tan inmensa, tan preciosa que tú has manifestado sobre nuestra vida siga fluyendo, Señor, y que seamos ente de bendición para muchas vidas. Te pedimos que de manera especial tú utilices, Señor, a tus hijos como instrumento, y que esta clase que hemos dado en el día de hoy, que hemos estado dando en los últimos martes, sea, Señor, de una capacitación especial que tenga cada miembro de Antioquía para poder dar testimonio de tu grandeza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.